Bueno, vamos a comenzar, Dios los bendiga, y comenzamos nuestro estudio de esta conferencia que se llama El Mahdi es el anticristo. El Mahdi. Ezequiel 38. Para los que no saben qué es el Mahdi, es el Salvador que está esperando, es el Mesías de los musulmanes. El Mahdi los musulmanes están esperando su Salvador y tienen su Corán, ¿verdad?, escrito por Mahoma, y habla de su Mahdi, de su Salvador, y todo apunta a que ese Mahdi es nada más y nada menos que el anticristo. Ok, a mí de veras que esto se está poniendo cada vez más interesante porque ya estamos a punto de irnos de este planeta. ¿Quién quiere quedarse? Tenemos ahí estamos organizando ahí muchas escrituras de casas, de carros, cuentas de banco, llaves de carros y lo que quieran. Del que se quiere quedar le dejamos todo eso, ¿eh? Se lo dejamos todo para que se lo quede. La iglesia es arrebatada y no nos llevamos nada. Nos vamos allá y ya no hay nada que nos pare. Y esto que está pasando en el mundo internacional, es importantísimo que estemos nosotros comparando lo que está pasando con lo que dice la Biblia. El pasado martes, apenas esta semana que está terminando, en Israel, el pueblo de Israel, el ejército neutralizó a un delincuente, a un terrorista llamado Abu al-Ata, así se llama, y es el responsable de cientos de ataques en Israel. Lo neutralizaron, se le culpa de muchas vidas humanas, y incluso en días pasados, meses pasados que estaban las negociaciones, había un cese al fuego, pero ellos seguían atacando a Israel en la zona que se llama la Franja de Gaza, y arremetían con proyectiles. Entonces Israel pues no podía tener un cese al fuego. Los musulmanes radicales no quieren paz, ellos quieren todo Israel. O sea, ellos no van a conformarse con que Israel les ceda un terreno. No, ellos quieren todo el centro, quieren Israel completo. No va a haber negociación, nunca va a haber negociación hasta que no venga el anticristo y él va a poner un poco de paz ahí. Entonces, este hombre es responsable y fundador de una célula terrorista llamada Yihad Islámica, y superó en terrorismo al grupo Hamas, también de los mismos musulmanes radicales de la Franja de Gaza. Este ataque que hicieron los israelitas fue un ataque certero. Este hombre estaba en un hotel, estaba durmiendo en un hotel, y metieron un cohete sin destruir el hotel y sin destruir las habitaciones aledañas. Metió y se estacionó justamente en su habitación y ¡pum!, tronó. O sea, fue una operación quirúrgica. Es algo que impacta ver cómo Israel tiene el equipo para hacer este tipo de operaciones. O sea, es algo sumamente, yo nunca lo había visto, ¿no? O sea, meter un cohete en una habitación y destruir y matar solamente a una persona. Entonces, a partir de esto, se cierran las fronteras. Israel está ahorita en máxima alerta. Esta máxima alerta ya tenía algunos 10 o 15 años que no estaba así, o más quizá. Por los terroristas que responden, y ha habido una lluvia de cohetes en todo Israel, que incluso han llegado hasta Tel Aviv. Yo no sé si puedan hacerse su viaje que está planeando el pastor Armando Alducin, no lo sé, habría que checarlo porque está poniendo esto cada vez mucho más difícil. Y me sorprende, ¿verdad?, que el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que este hombre al-Ata era subsidiado por el país de Irán. Y cuando dijo eso, de inmediatamente corrí a ver las noticias y empecé a investigar. Y sí, justamente todo el mundo sabe que este grupo estaba subsidiado por los iranitas, o los de Irán, y
Esto se me puso los cabellos de punta porque recordé Ezequiel 38. Si quieres abrirlo, Ezequiel 38, versículo 1, ¿verdad? Donde Dios dicta una sentencia, a Ezequiel le dice y le dicta que escriba con 2600 años antes de anticipación, cosa que el Corán no puede hacer. Ningún libro sagrado puede tener estas profecías que se cumplen al 100% más que Dios, ¿verdad? Y dice aquí esta guerra que está con Israel e Irán. Dice aquí en el versículo 38:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios fue el que la dicta. Y vamos al versículo 14, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes y todo, de todo en todo equipados, gran multitud, con pavés, escudos, teniendo todos ellos espadas. O sea, está narrando que Dios es el que los va a llevar a pelear contra Israel. O sea, es Dios quien se va a juzgar a estas naciones y va a ocuparlos, llevarlos a pelear contra Israel. ¿Pero qué creen que le va a pasar a Israel? Nada. No le van a poder quitar. Bueno, dice la Biblia que sí va a haber algunas bombas, ¿verdad? Le van a quitar algunas ciudades, sí va a suceder, todavía esto está por suceder. Hay algún conflicto que se tiene que resolver esta guerra que está aquí. Y dice el versículo 5, Persia, Cus y Fud, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Y esta palabra, esta Persia no es otra cosa más que Irán. Persia es Irán. Acuérdense que en el 1900, no recuerdo el año, el Shah de Irán le cambió el nombre y ya no se llamó Persia, ahora se llama Irán. Y Cus, que está aquí escrito también, Persia y Cus, es Sudán, y Fud es Libia. Estos 3 países, aunado con otros 10 países que vienen, que son los mismos 10 países de la estatua de Nabucodonosor, de los representados, los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, son los aliados que van a venir a pelear contra Israel, y se está armando el rompecabezas. Hermanos, ya nos vamos. Esta es la tercera guerra mundial. Se está desarrollando, se está viniendo en un ratito está esto por suceder, y las cosas sumamente calientes, y la Biblia dice que nosotros, la iglesia, tiene que ser arrebatada nosotros no vamos a sufrir la tercera guerra mundial. Entonces sabemos que no vamos a estar en ella, porque dice la Biblia en varias repetidas ocasiones que Dios no nos ha puesto para la ira, y la ira de Dios viene sobre el mundo. Dios viene a hacer justicia al mundo. Dios viene a hacer justicia a todo aquel que no quiso arrepentirse, a todo aquel que se le predicó y que dijo, yo sigo mi vida y yo puedo seguir, no pasa nada, y mira, ya me emborraché ayer y no me pasó nada, y me volví a emborrachar ayer y no me pasa nada, y mira, entonces va a llegar un momento a todas esas personas que transgredieron y que desobedecieron la Biblia y desobedecieron la ley de Dios. Dios viene a juzgarlos, y viene con mano dura, con mucho más dura. Alguien dice, muchas personas dicen, oye, ¿qué Dios tan malo? No, ¿qué Dios tan bueno? Porque ¿sabes qué está haciendo Dios? Hablándote de su amor y de su justicia. Ahorita, en este momento, con amor, sentadito, aire acondicionado, bien bonito. ¿No es verdad? Pero va a llegar el momento que Dios no va a hablar así, y va a hablar con bombas, y va a hablar con todo este tipo de cosas. Gracias a Dios, la iglesia, nosotros nos vamos. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. Lo que pasa es que no la has estudiado. En meses pasados vi a una conferencia de un conferencista musulmán que es líder de Latinoamérica, y radica en Argentina. Y le preguntaron, me gustó mucho porque el que lo estaba entrevistando le dice, ¿por qué están tan divididos los musulmanes? Y es algo que me causó mucha curiosidad. Y le dice, bueno, dice, en Irak tienes los chiitas, en Siria están los sunnis, en la Franja de Gaza están los
el Yihad Islámica, y están el grupo Hamas, y en otros lugares están los Al-Qaeda, los Hezbollah, y todos esos grupos, ninguno se quiere con otro. Donde se ven, se matan. Y son hermanos musulmanes. ¿Cómo puedes entender esto? Y contestó este hombre, dice, es verdad. Dice, pero nosotros no tenemos algo que ustedes en el occidente tienen. Dice, la seguridad en nuestros países, dice, hay seguridad en nuestros países. Los grupos armados solamente atacan a otro grupo armado, no atacan a la sociedad. Y ustedes están perdiéndose en la sociedad. Dice, y nosotros tenemos el respeto de nuestros hijos, y ustedes en el occidente no lo tienen. Y si nosotros no tenemos perversión sexual como en el occidente, y ustedes están perdidos en perversión sexual. Se lo contestó ese. Y contestó además. Dice, además veo con mucho agrado que se esté perdiendo el occidente. Dice, veo con mucho agrado que se esté perdiendo el occidente. Es un hombre de alto rango dentro de los musulmanes. Y dice, por la descomposición social que está pasando el occidente. Occidente se entiende desde Canadá hasta la Patagonia. Todo eso nos llaman el occidente. Entonces, dice, como la inseguridad, la perversión sexual, ya lo dije, las revueltas en varios países. Eso es evidente. Tenemos a Chile en una revuelta, tenemos ya verdad, de tantos países. Ya en México estamos a punto de entrar en una revuelta. Está a punto esto. Yo no sé qué es lo que ves. Si tú ves las noticias, o cuando oras, ¿qué oras? O tú no estás abriendo tus ojos de las cosas que estamos pasando. Hay que orar por nuestros gobernantes, porque estamos a un borde, a un paso del colapso. El gobierno lo sabe, y yo también estoy temeroso de que esto suceda, porque entonces podemos entrar en una revuelta igual que Chile, y entonces yo no quiero ni pensar qué pueda suceder después de esto, ¿no? Y dice este hombre que estaban muy contentos. Dice, pero nosotros los musulmanes estamos muy contentos con lo que está sucediendo en el occidente. Y dije, qué cínico. Dije, ¿cómo que están contentos de lo que está sucediendo en el...? Dice, sí, porque se está cumpliendo todo lo que dice escrito en nuestro libro sagrado, el Corán. El occidente, dice él, que es un rasgo de obediencia al Corán, a las profecías del Corán. Y obviamente esto terminará en una crisis extrema. Y esto lo está preparando Alá, su Dios de él, que no es el Dios de la Biblia. El Dios Alá lo está preparando para la entrada al Mahdi. El Mahdi es el 12º imán que ellos están esperando, el 12º imán o el salvador de ellos, ¿verdad? Y que obviamente tiene tantísimos rasgos, que es el anticristo. Ellos le llaman imán a personas adelantados o muy iluminados. Ellos califican a Jesús como un imán, califican a Abraham como un imán, califican a Moisés como imán, y el 12º de ellos es el Mahdi, es el que viene. Y en Daniel 8, esta profecía con 2553 años, 2553 años, anótalo en tu Biblia. El profeta Daniel está orando a Dios y que le dé una revelación de lo que Dios le había dicho. Él no había entendido, había tenido una visión y no entendía lo que estaba pasando. Y entonces él le pregunta a Dios, y dice aquí en Daniel 8:17, vino luego cerca de donde yo estaba, con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, o sea, para los últimos tiempos, para los tiempos postreros es esta visión. Y dice en el versículo 22, para hacerlo más breve, le pregunta a él, ¿verdad? Le empieza a explicar. Aquí es Jesús el que le está explicando, ¿verdad? Porque él permanece hincado. Y cuando es una aparición de ángeles, los ángeles
Siempre dicen levántate, y aquí no le dice el que se levante, sino era Jesús el que le estaba dando esta revelación. Y entonces dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron que 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y aquí él está explicando el sueño de Nabucodonosor, que había 4 reinos. Cuando estaba la estatua de Nabucodonosor, él sonó una estatua, ¿verdad? Un hombre con cabeza de oro, brazos, su dorso y sus piernas. Y entonces Daniel le da la explicación de que la cabeza era Babilonia. Después siguen los medos persas, que son los brazos y el dorso. Luego vienen los griegos. Y el cuarto son las piernas de la estatua, que es los romanos. Solamente 4 imperios mundiales ha habido. No hay un quinto. Eso es un engaño que le digas imperialista yanqui. Los gringos, los americanos no son imperio. Nunca han conquistado otro país. Si lo hubieran conquistado se hubieran quedado con Irak, por favor. Entonces ellos no son un imperio, y la Biblia nada más habla de 4 imperios y son los únicos que hay, y no va a haber más. Y dice aquí en el versículo 23, y al final del reinado de estos 4, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Se está refiriendo al anticristo. Se va a levantar, después de todo esto, se va a levantar uno que va a ser muy entendido, va a ser sumamente sabio. No va a haber científico, no va a haber ingeniero que le pueda contradecir. Va a saber todas las leyes y todos los conocimientos humanos, él los va a tener. Dice el versículo 24, y su poder se fortalecerá más con la fuerza propia y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Va a ser sumamente poderoso, va a tener un poder extremo que sin lugar a duda, así como Dios se desbordó en poder en Jesucristo, cuando él estaba siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, Dios le dijo, este es mi hijo amado, a él oír. Y en ese momento Dios capacitó a Jesucristo para que tuviera todo el mismo poder de Dios. El mismito poder que Dios tenía se lo pasó a Jesucristo. Satanás va a hacer lo mismo con el anticristo. Le va a dar todo su poder, delegado todo su poder. No sabemos si se ha poseído por cientos de demonios. Satanás no lo puede poseer, porque Satanás es un ser que no puede invadir a un cuerpo humano, pero no sabemos exactamente cómo va a suceder, o simplemente la sabiduría se la va a pasar. No sabemos cómo va a ser, pero realmente Satanás, el anticristo va a tener poder increíble para convencer a todas las personas. ¿Cómo te imaginas tú que a lo mejor tiende sus manos y para la luna de su rotación? O puede parar la rotación de la Tierra tan solo abriendo sus manos. O podría levitar a toda esta congregación de las personas, levantarlas 1 metro y volverlas a poner en su lugar. El anticristo va a hacer señales y prodigios mentirosos para convencer a la humanidad. ¿Y sabes qué va a hacer la humanidad? Aplaudirle. Gracias, eres nuestro Salvador, te necesitábamos. Y va a arreglar las economías de los países, y va a arreglar los problemas, y va a arreglar todo va a haber una aparente calma. Y esto está por suceder, hermanos y amigos. Cada vez esto se pone mucho más peligroso. Me puse a investigar del Corán. ¿Quién era ese Mahdi? Me puse a investigar, y ellos dicen que el Corán es la palabra de Alá, pero realmente no es la palabra de Dios, es la palabra de su Dios.
más bien de Satanás. Escrito en el año, su profeta Mahoma muere en el año 632 después de Cristo, 632. Aquí tenemos un libro con 6,000 años de antigüedad. El de ellos tiene 632 años que apenas murió el profeta Mahoma, ¿verdad? Y dejó muchos escritos y los recopilaron apenitas, los recuperaron, hicieron un compendio, lo que llaman ellos el Corán, en 1650. O sea, ve qué pequeña es su historia de ellos. Y estudiosos del Corán dicen que está lleno de repeticiones, que está lleno de incongruencias y que está lleno de contradicciones. Y en la Biblia no tiene una contradicción. Vaya, no cabe ni la duda de pensar, de poder contradecir la Biblia con el Corán. No hay rasgo de comparación, vaya, no existe. Y a lo mejor tú podrías pensar, dice, bueno, ellos piensan en su Corán. Y tú podrías estar pensando, ellos piensan que su Corán es la verdad. Y nosotros pensamos que nuestra Biblia es la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? Y yo te voy a contestar fácilmente. El Corán de ellos nunca ha cambiado a un ser humano. Nunca les ha quitado la borrachera, el alcohol, la lujuria, la depravación, jamás. Y la Biblia, cuando tú la lees y cuando tú lo obedeces, tu vida cambia, te hace una persona humana. El pecado deshumaniza y la Biblia te vuelve a ser humano otra vez. Tiene poder. El Corán y todos los libros sagrados no tienen poder. Este es el libro que te puede salvar la vida. Ese es el libro que te puede dirigir. Es una lámpara que dirige nuestra vida. Es una lámpara a nuestros pies que dirige en el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el sol, el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esto es lo que nosotros necesitamos para seguir caminando y viviendo. Tú no necesitas el consejo de nadie. Tú necesitas el consejo de Dios. Cuando abres la Biblia, aquí está el consejo de Dios. No necesitas una consejera, una doctora, y ir al psiquiatra, el psicólogo. No pagues a nadie. En la multitud del consejo está la sabiduría. Tenemos tantos hermanos consejeros bíblicos que saben Biblia y tú andas pagando. Y lo que tienes que hacer es nada más pagarle e invitarle un café. Es lo único que te pedimos que hagas. Y ahí 2 horas te damos un consejo y no te imaginas que el consejo bíblico te va a levantar y va a abrir tus ojos. Ok, dicen ellos que el Corán enseña que Jesús es un hombre que no es Dios, que no murió, que jamás resucitó, que solo fue al cielo como Elías, que no fue su intención salvar a nadie, que Alá lo mandará de nuevo. Fíjate nada más. Yo creo que cuando estaba escribiendo esto, este hombre, no sé, digo, sí tiene que tener conocimiento de la Biblia para debatir tantas enseñanzas de la Biblia. ¿De dónde lo sacó Mahoma? Pues de la Biblia, tuvo que leerla. Y que Dios lo va a mandar a Jesús de vuelta a enseñarnos que es mentira todo lo que nosotros sabemos, para que todos los cristianos se vuelvan a convertir al Islam, y que va a confrontar a todos los cristianos equivocados, y que además va a venir y se va a casar y va a tener hijos, va a tener una esposa y lo van a enterrar junto a la tumba de Mahoma. Eso dice el Corán. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Hebreos, no, es Hebreos. Perdón, Hebreos 9:15.
Desde el 14 podemos leerlo. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo? Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, solamente Jesús murió en la cruz y solamente Él pudo ofrecernos la vida eterna. Y esto no fue un caso como que alguien dijera, no, a Dios se le descompuso tanto el mundo que tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo. O hay quienes dicen que el mundo está tan descompuesto que Dios ya no tiene cómo arreglarlo. El mundo está tan descompuesto porque el pecado eso ha hecho. Pero Dios tiene y sigue teniendo el control de todo lo que sucede en este mundo, en tu vida y en mi vida. A Dios no se le ha escapado nada. De hecho, sabe cómo te llamas, sabe dónde naciste, quién es tu padre y sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Sabe exactamente lo que te gusta, cómo te sientas. Y antes de que tú hables, dice el Salmo 139, Dios sabe lo que vas a decir. Dios te conoce a la perfección. Sabe perfectamente tu dolor, tu tristeza, tus angustias. Él te conoce bien. Mahoma no conoce a nadie, está muerto. Nuestro Dios está vivo. Pablo dijo en 2 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en Jesús y se hizo carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, creído en el mundo y recibido en el cielo en gloria. O sea, Dios mismo mandó a su Hijo a morir, pero era Dios, no era un hombre. Él dijo ser Dios. Él muchas veces se manifestó como Dios, aunque Él decidió no aparentar ser Dios. Él se despojó de su gloria. Cuando Jesús venga por segunda vez, no lo vamos a ver entrar en un burrito como entró en Jerusalén. Si lo vamos a ver, ¿verdad?, en un caballo blanco, y su nombre se llamará Fiel y Verdadero, y viene a juzgar a las naciones. Y cuando lo veamos entrar, vamos a ver su gloria de Él. Vamos a ver su grandeza. O sea, no va a quedar duda de cuando tú veas a Dios, veas a Jesucristo, vas a decir que es Dios. Y la Biblia dice que todo el mundo va a hincarse y arrodillarse en el momento que lo vea, porque todas las rodillas fueron para hincarse delante de Dios. Pecadores y cristianos, salvos y pecadores, van a tener que hincarse enfrente de Dios. Eso va a ser su gloria de Dios. Cuando Jesús caminaba por Israel, no se le veía la gloria. Si le hubieran visto la gloria, todo mundo se le hubiera pegado. Pero solamente Él se manifestaba a los que creían. Cuando todos los hombres le presionaban, iba Jesús predicando y todos le presionaban, y una multitud, oye Jesús, hazme un milagro, oye Jesús, un milagrito, oye, y arréglame un problema, y arréglame esto, y se le acercaban y todos querían arrancar un favor de Jesús. Esto era lo que la gente quiere, y estamos hoy igual. ¿Cuántos podríamos estar aquí sentados esperando recibir un favorcito de Dios? Y Dios no quiere que tú, claro que Él te puede dar los favores, pero Dios no quiere darte el favor, sino Dios quiere que tú le des su corazón. Y cuando tú le das su corazón, Él sabe que tú vas a permanecer, porque dice la Biblia que donde está tu corazón, está tu tesoro. Entonces, había una mujer que en la multitud se le acercó a Jesús y le toca el manto. Y le toca el manto, y Él supo que esa mujer, de todos los que estaban alrededor de él, ella era la única que tenía fe, la única. Y dice, ¿quién me tocó? Dice, todos. No, ¿quién me tocó? Con fe. ¿Y cuántos de los que estamos aquí estamos tocando a Dios con fe? ¿Cuántos venimos realmente con todo nuestro corazón a recibir la palabra de Dios?
¿Cuántos venimos aquí como para ser vistos? Para pedir un trabajo, para ver si me da, y si le pido, y si me presta. Si tú traes esa actitud, esto no es la iglesia. La iglesia no es el cine. La iglesia no es un centro de ligue. La iglesia, venimos a dar. ¿Y sabes qué vienes a dar? Tu corazón. Señor, no puedo. Te necesito. Necesito que tú me ayudes. Y es cuando Dios te ayuda, como la mujer que tenía flujo de sangre y se acercó con Jesús a tocarle su manto. En Apocalipsis 17, el Corán también enseña, mientras lo buscan, que el Mahdi, llamado el 12 Imán, será un hombre muy poderoso, pero que todavía no se ha manifestado. Será un líder político, tal y como la Biblia lo enseña, y va a exterminar a todos los que no le alaben. Los va a aplastar y los va a matar. Él viene, dice el Corán, que viene el Mahdi para convertir a cerdos y a perros al Corán. Este reino será eterno, dicen ellos, y gobernará el Islam por el resto de la eternidad. El Mahdi tendrá un reconocimiento mundial de todos los reyes. Le preguntaron a este hombre que estaba viendo la entrevista, y dice, ¿cómo vamos a ver quién es el Mahdi? Dice, muy fácil, cuando todos los reyes le reconozcan. Cuando todos los reyes le reconozcan, y es cuando vamos a saber quién es el Mahdi. Y la Biblia no se llama Mahdi, en la Biblia se llama el anticristo. En Apocalipsis 17, 12, aquí dice, ¿quién es este anticristo? Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ya lo dijimos, de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que aún no han recibido reino, pero una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí tiene otro nombre el anticristo. Aquí se le da el nombre de la bestia. O sea, es un nombre sorprendente que debe de ponernos a pensar que este hombre va a tener un poder sobrenatural y va a ser despiadado con los humanos y sobre todo con los cristianos que se conviertan después del arrebatamiento. Me imagino, aquí dice que muchos gobiernos le van a rendir. Seguramente los gobernantes, los líderes de las Naciones Unidas, los líderes los científicos, el grupo científicos del mundo, y verdad, personas todos, verdad, las eminencias de todo el mundo van a tener que reconocerle que Él es el Salvador, porque va a empezar a hacer señales y prodigios muy mentirosos. También está escrito en el Corán que para que todo esto suceda, el mundo tiene que sufrir un proceso. Y ellos le llaman la Guerra Santa. Es la que ellos están propiciando para destruir al enemigo, pero que si te conviertes al Islam vas a ser perdonado. Y eso es lo que predica sus grupos radicales. Y agarran a cristianos, ¿verdad? En Siria, sobre todo, el grupo ISIS agarra a cristianos, se meten a una casa y ahí están 2, 3 cristianos, los agarran de los cabellos y los sacan y los llevan a la plaza y les dicen, renuncia a Jesucristo y recibe el Corán.
y te damos esa oportunidad de que renuncies y blasfemes en contra de Jesucristo, y nosotros te damos la vida. ¿Y sabes qué hacen? La mayoría de esos hombres les cortan la cabeza, porque no saben renunciar a Jesucristo. Yo no sé, de los que estamos aquí, ¿cuántos podríamos hacer eso? Que viniera uno de esos radicales y nos apresara y nos llevara a un lugar donde nosotros tuviéramos que renunciar. Renunciar a nuestra fe, renunciar a nuestra creencia. Si a veces renunciamos con un pecado pequeño, si a veces accedimos a hablar del hermano, ya estamos renunciando a Jesús. Si nos vamos a una borrachera y nos metimos una mega borrachera y renunciaste a Jesús, al no someterte con tu esposo, esposita, estás renunciando a Jesús. Estamos hablando mal de Jesús. ¿Cómo nosotros podíamos llegar a ese grado de presentarnos delante de personas que van que cuando nosotros tenemos la oportunidad de que están todas las cámaras del mundo filmando a ver si tú niegas a Jesús, y esas personas niegan a Jesús y se convierten al Islam? ¿Qué reconocimiento podría tener? ¿Y qué reconocimiento tienes tú al decirte cristiano y traes la Biblia bajo de tu brazo y caminas y te dices cristiano y todos saben que eres un pecador y que no has dejado a tu amante y que llevas una doble vida y que golpeas a tu mujer o le hablas o le gritas? ¿Cuántos pecados podríamos tener nosotros y no los hemos renunciado? ¿No estamos simpatizando nosotros con el mundo? ¿Acaso tenemos que vivir momentos más difíciles como los vive Venezuela o como los vive Chile para que nosotros nos unamos en fuerza y entonces empecemos a orar a Dios? Pero como tenemos todo y como Dios nos ha dado todo, y no le dijo así Dios a Satanás, y le dijo: ¿no has considerado a tu siervo Job, que le das todo y tiene casas y tiene carros y tiene lujos, y todo esto Él te ama porque se lo das? ¿Cuántos de los que estamos aquí dicen aman a Dios, pero por lo que te da? Porque no eres capaz de obedecer a Dios y quizá tengas una doble vida. Dice el Corán que la nación encargada para llevar ese proceso es la cuna de los profetas del Islam. ¿Alguien sabe quién es esa cuna? ¿Qué país es? Es Irán, justamente Irán. Este ejército portará, dice el Corán, que este ejército portará una bandera negra, y nosotros ya la vemos por televisión. ¿Y sabes qué dice esos símbolos en árabe? Castigo. Una bandera negra y dice castigo. Por si no lo sabías, ya lo sabes. Según el Corán, los objetivos de este ejército es exterminar a los judíos. El Corán lo dice. El Corán dice que el ejército negro, así le llama, tiene que exterminar a los judíos, tiene que exterminar a los cristianos y establecer su reino en Jerusalén. Dice que va a llegar en un caballo blanco, imitando pues a nuestro Señor Jesucristo. Lo describe precisamente Apocalipsis 6:2, donde dice que un caballo blanco, y que el que lo montaba, se le dio una corona para vencer, y salió venciendo. Este hombre es nada menos que el anticristo que va a venir. Ese no es Jesús. Ya después Jesús viene, después de la Tercera Guerra Mundial, lo vemos, y Él viene también en un caballo blanco. Pero el anticristo va a venir en un caballo, quizá entreverá en Jerusalén y se aparezca en un caballo blanco. Pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, va a venir en un caballo en las nubes. ¿Y sabes qué va a pasar con Él? Atrás de Él, todos nosotros. Como la iglesia se va, nos lleva, y nosotros nos vamos a juntar con Él.
Y cuando después de la Tercera Guerra Mundial, nosotros vamos a regresar a la tierra a establecer el reino milenial. Y con él vamos a venir todos nosotros, también en caballos. Y vamos a venir y vamos a entrar. Y entonces, en el momento que Jesús ponga el pie en Jerusalén, toda la maldad del mundo se aplaca. Para los sobrevivientes, para los que hayan sobrevivido a la Tercera Guerra Mundial, nada más para ellos. Nosotros ya venimos, estamos seguros, nuestra salvación es eterna, hermanos. Jesucristo murió en la cruz para ofrecerte una salvación eterna. Nadie te lo quita. Absolutamente nadie. ¿Quién nos podrá separar de su amor? Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nadie podrá separarnos de la presencia de Dios. Por ejemplo, Saddam Hussein, este presidente de Irak, cuando ya después fue desbarrancado, era un dictador, y pintó en muchas partes de Irak, pintaba este anticristo en caballo blanco, en muchos murales, y unos murales de unos caballos preciosos, y los pintaba, y verdad, él a semejanza de su Mahdi, esperando su Mahdi. Se conocerá que el Mahdi, según el Corán, regresarán él con dos ángeles, que lo van a traer, dos ángeles lo van a custodiar y lo van a traer cargando de las alas. Yo no sé, si fuera Dios no necesita que lo carguen de las alas. Y que los rasgos más importantes es que va a pertenecer a ese ejército negro. Será sumamente admirable, esto dice el Corán, y va a traer una paz al mundo. Y qué curioso que la Biblia dice que cuando el mundo diga paz, 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 en ese momento va a venir la desgracia. Y lo que estamos viendo por todas partes del mundo, que todos quieren paz. Y eso justo es lo que va a ofrecer el Mahdi, o que es igual el anticristo. Y va a enseñar a renunciar a los cristianos a la Biblia. En 2 Tesalonicenses 2, 2 Tesalonicenses 2, 3, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de que Jesús viene y antes de que venga la apostasía. No viene un avivamiento. No hay avivamiento. Se acabaron los avivamientos. A partir de las predicaciones de Pedro y de Pablo y de los apóstoles, se acabaron los avivamientos. Dice que no va a haber un avivamiento, va a haber una dispersión de las ovejas. ¿Y cuántas personas han oído 1, 2, 3 veces, 4 veces el evangelio y no han querido obedecer? Esas personas van a ser arrastradas y sacadas de la iglesia, y es cuando viene la apostasía. Eso es lo que va a pasar cuando venga, antes de que venga el anticristo. Tiene que enfriarse el amor por Dios. Jesús dijo: cuando regrese a la tierra, hallaré fe. ¿Hallaré fe cuando yo regrese? ¿Quedarán cristianos con las rodillas hincadas todavía? ¿Quedarán fieles siguiendo el evangelio? ¿Hallaré yo esas cosas? Y dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate nada más. O sea, dice aquí que se levanta en todo lo que tiene que ver con Dios, que es, obvio, Israel, la iglesia, la Biblia y los mandamientos. Aborrece toda la justicia de Dios. Es una figura satánica que desprecia a Dios. Y como Satanás siempre ha querido tener los aplausos, desde que Satanás estaba reinando,
Dice que él, ¿verdad? Él quería robar los aplausos de Dios y se le vio que era un impostor que quería robar los aplausos de Dios y la gloria de Dios. Dios lo quitó del trono de donde Dios lo había puesto, y desde entonces Satanás quiere que tú te hinques. Él quiere que tú te hinques. ¿Y cómo se hinca una persona ante Satanás? Yo nunca lo he hecho. Sí lo has hecho y lo hacías. Cuando obedeces al pecado, te estás hincando a Satanás. Cuando tú vas al alcohol, al cigarro, a la pornografía, al chisme, cuando vas a las pastillas tranquilizantes, cuando vas a las pastillas para tomar energía y te energetizas y no son propiamente vitaminas, todo eso es hincarte a los pies de Satanás. Cuando vas a ver a los muertos, a tu mamá, y te hincas ahí, mamá, ¿sabes qué estás haciendo? Hincándote a Satanás. Y todas esas cosas Satanás las usa para que tú te hinques. Dice aquí en el versículo 4, dice que es culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Va a llegar un momento que él se sienta en el templo, va a ser tanta su labia, va a ser tanto su engaño, que va a los árabes y a los judíos, son hermanos, quiéranse. Y va a haber una paz momentánea en Israel y en el mundo. ¿Qué va a hacer aquí en México? Pues yo creo que nos va a poner de acuerdo a los del PAN, a los del PRD, a los del PRI, nos va a poner de acuerdo a todos, ¿verdad? Bueno, a ti, porque yo ya me fui, a los que queden, los va a poner de acuerdo, ya nadie robe, ya pórtense bien, ¿verdad? Obedezcan a su presidente y todo, y entonces a ver los delincuentes, y ya no va a haber asesinatos, no va a haber nada, a trabajar todos, bola de flojos, y los va a poner a trabajar, y va a haber esa apariencia momentánea por 3 años y medio, solamente por 3 años y medio. Es algo sorprendente lo que dice el Corán, que cómo es posible que todas estas cosas estén sucediendo, y es obviamente una copia de lo que es el anticristo. Vamos a 1 Juan 2:18. 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cuántas personas? Y mira, es bien fácil conocer a una persona que se diga Cristo o anticristo. Allá en la calle, ¿verdad? Lo conoces, dices, mira, pues este es un falsote, ¿verdad? Un profeta, es un apóstol, y sabemos que los apóstoles, no hay apóstoles en la Biblia, ya se acabaron los apóstoles. Pablo dijo que era el último de los apóstoles, y tú ves un apóstol y sabes que es un falso. Sabes que es un falso. Eso es bien fácil. Hay cristianos que se paran en los púlpitos con una Biblia y no predican la palabra de Dios. Y la gente les aplaude. Es un falso, es un anticristo. Anticristo se llama en contra de Dios. ¿Y cuántos anticristos hay hoy en la iglesia? Tú puedes ver a una persona con una sotana y dices, no, ese no es nada que ver cristiano. Pero ves a una persona con una Biblia y tú dices, ese es cristiano. Y te engañas. Y Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto, no por su apariencia. Marcos 13:8, y con esto quiero terminar. Aquí Jesús habla y da esa profecía muy importante. Sin lugar a duda es una de las profecías que más, con mucho más certeza de años, lo que falta para que venga nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero decirte que esto no lo escribí yo y no lo digo yo. Esto no está inventado por mí para que me vayas a acusar
de que dice la Biblia que no sabe, nadie sabe el día y la hora. Claro que no sabemos el día y la hora, pero los años ya los vemos. Los años ya los estamos contando con una mano. Dice Marcos 13:8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos. Este será el principio de dolores. Esto será el principio de dolores. Aquí Jesús, en este evangelio de Marcos, está escribiendo cuándo vendrá Jesucristo. Pero es importantísimo entender esto, que Jesucristo viene en su segunda venida, viene en ese caballo blanco que yo describía hace rato, viene, pero ya después, cuando Él venga, ya sucedió el arrebatamiento, ya nos fuimos en la iglesia, ya sucedió la Tercera Guerra Mundial, ya se acabó casi el 80% de la humanidad, y en ese momento ya Dios viene, Jesús, y venimos con Él. Pero antes de eso, obviamente ya pasaron los 7 años de tribulación, ya acabó todo, todas las pestes descritas en Apocalipsis pasaron, ya no hay nada más, quedan muy pocos sobrevivientes humanos, y Dios viene, Jesucristo viene en su segunda venida. Este es el acontecimiento que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ahorita lo explico. Dice aquí en el versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. O sea, la maldad es tan mala, tan mala, tan mala. Se está desbordando la maldad en una forma impresionante, que si Dios no viniera por su iglesia, nosotros fuéramos absorbidos por la maldad. Es tan impresionante la maldad. Y está, por un lado, dices, bueno, pues yo no cometo nada de maldad. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos cristianos se va a enfriar. Tan solo por la maldad, aunque no participes y la estés viendo, te vas a enfriar. ¿Cuántas personas que están aquí dicen, no me hables de maldad, no me hables de muertos, no quiero saber nada? ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo de las cosas que vienen. Y con mucho cariño lo digo. Dice versículo 22, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿ya lo vieron? Después de aquella tribulación, es importante, después de las tribulaciones y de todas las pestes narradas en Apocalipsis, dice, y la luna, y dice, ya la luna no dará su resplandor. El versículo 25, las estrellas caerán al cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, se van a deshacer las constelaciones, los planetas, todo lo que nosotros estamos viendo, el sol va a dejar de brillar, se va a acabar, la luna va a dejar de girar, todo esto va a suceder. Y el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles a juntar a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y Jesús dice aquí, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ya viene Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a sacar ahorita una cuenta matemática. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, ¿quién es la higuera? Dice, cuando veas a la higuera florecer. ¿Quién es la higuera? Israel. ¿Cuándo se fundó Israel? 14 de mayo del 48. ¿Cuántos años lleva que Israel, réstale, en 1948 menos 2019 te van a dar 71 años? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O estoy mal? Sí, 71, ¿verdad? Ok. Dijo Jesús que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, van 71 años. Y en el Salmo 70, versículo 10, dice
que una generación es de 70 años y los más robustos 80. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos años quedan? 9. ¿Ya lo vieron? 9 años. Si se cumplieran los más robustos. Pero otra cosa. Esto tenemos que restar el tiempo de la gran tribulación. Son 6 años. ¿Cuántos años nos quedan? 3. Según esta cuenta matemática. ¿Qué te parece? Según esta cuenta matemática, faltan 3 años. No lo inventé. Lo estoy entendiendo igual que tú. Esto no está inventado, yo no lo escribí. Antes no se podía entender. Cuando lo escribió Marcos dijo, ¿y esto qué es? Pues él no entendía de la nación de Israel. ¿Y qué es esto? No se podía entender y muchos años no se entendió. Y seguía sin entenderse porque Israel no estaba formado hasta que se formó Israel, y nosotros entendemos que Israel se funda y entonces empieza el conteo de los años de Israel. Apenas el año pasado celebraron ellos sus 70 años como nación independiente. 70 años. Ahorita tienen 71 años. Ahora, ¿esto va a suceder así? Es muy probable que sí. Si no, ¿para qué lo dejó escrito el Señor? Ahora, Noé, cuando el arca estaba construyendo el arca, y Dios viene y le dice, Moisés, te voy a dar otros 7 años de gracia para que estos se arrepientan. ¿Puede hacerlo Dios? ¿Por qué no? Pero Él dijo que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que sí es cierto es que estamos al borde. Esto está acabándose. Yo no sé si en breve oigamos un misil nuclear que explota en un país y otro y se agarra, ¿verdad? Y empieza todo esto. Esas guerras van a tener que pararse. Viene el anticristo y frena todo eso. Pero yo creo y estoy completamente seguro que nosotros no conocemos al anticristo. Porque el anticristo va a venir muy fuerte contra los que se digan cristianos. Nunca dice que el anticristo viene contra la iglesia. El anticristo viene en contra de los cristianos. ¿Y cómo? Si todas estas cosas están por suceder, ¿qué tienes que hacer tú y yo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice en Mateo 24, erguíos y levantarnos porque vuestra redención está cerca. Tienes que renunciar a tu pecado. Tienes que hacer firme tu decisión. Yo no sé cuántas personas van a llegar al cielo y va a decir, Señor, yo no te esperaba. No te esperaba. De hecho, ya iba a empezar a servir en la iglesia el próximo domingo. Ya me le iba a acercar al pastor. Lo pensé. Y te va a decir Dios, lo pensaste, pero nunca lo hiciste. Señor, ya iba a empezar a diezmar. Ya iba a empezar a ofrendar. De veras que ya te iba a dejar de robar. Y no lo hiciste. Señor, iba a dejar el alcohol, el cigarro, iba a dejar mi novia, iba a dejar mi amante. Y no lo hiciste. Y a muchos que no dejaron su pecado, Dios les va a decir, apártate de mí, no te conozco. Y le van a decir, echamos demonios. Me ponía a predicar enfrente. Era ministro de la iglesia. Y Dios les va a decir, apártate, miserable, no te conozco. ¿Quiénes? Aquellas personas que no hayan hecho una decisión firme de seguir al Señor. Esto es lo que Dios está haciendo ahorita, en este momento. No te estoy hablando yo. Este no es un mensaje mío, lo dije. Eso es un mensaje que dice la Biblia, y aquí está, y escudriñalo, y investígalo, y dime si estoy mal. Aquí hay muchos teólogos, y saben que lo que estoy diciendo es así como lo estoy diciendo. ¿Cómo va a suceder? No lo sabemos. Por otro lado, ¿es imparable la maldad?
Nuestro presidente con buenos principios de querer que la maldad se detenga en la República Mexicana, los números están rebasados, y no porque sea incapaz el gobierno, sino porque la maldad está profetizada que se iba a aumentar en todos los países del mundo, no nada más en México. No culpes a los gobiernos. Nosotros tenemos que orar por nuestro presidente y por los gobernantes. Tenemos que orar y creer que Dios puede hacer un cambio en ellos. Ese es solamente lo que nosotros podemos hacer. De ahí lo demás es cosa de Dios. Ay, que el PRI, y si hubiera sido del PAN, y si hubiera sido tú no tienes que decir nada. Dios lo puso en la silla y es nuestro señor presidente, y nosotros tenemos que orar por él. Te guste o no te guste, Dios es el que lo puso. Salió bueno o salió malo, no lo sabemos, pero todo obra para bien a los que amamos a Dios. Si tú estás tomado de la mano de Dios, ¿qué importa lo que esté haciendo el mundo? ¿Qué te importa? ¿Qué importa que si hay una devaluación y una amenaza y que se frenó la economía y que va a haber una recesión mundial? Nosotros no dependemos del dólar ni del peso. Nuestra ciudadanía depende de Dios y Él es el que nos da nuestra provisión a nosotros. Cuando tú lo crees, empiezan a suceder los milagros. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esta enseñanza? Si no cambia tu vida ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Si no te das por vencido. Dijo Pablo, le dijo Dios a Pablo, mala cosa es, Saulo, mala cosa es dar patadas contra un aguijón. ¿Quién podría vencer a patadas a una avispa? ¿Quién? ¿Quién será capaz de querer patear a una avispa? Nunca lo vas a hacer. Y nunca vas a luchar contra Dios. Crees que puedes. Y Dios está esperando que no te le escondes. No, nadie se esconde de Dios, por favor. ¿Quién se esconde de Dios? Aunque fueras al centro del mar, dice el Salmo, ahí estoy yo. Y si fueras al cielo, ahí estoy yo. Y si te escondieras en tu recámara, ahí estoy yo. Y donde vayas, ahí estoy yo. Donde fueses, ahí estoy. Y si vas a la cárcel, ahí también está. Y si te metes al baño a ver pornografía, también ahí está. Donde vayas, no te le escondes. Es Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias una vez más porque nos has enseñado este misterio, Señor, que estaba revelado por muchos, estaba guardado por muchos años, Señor, pero ahora tú nos lo has mostrado, bendito Dios. Y nos has enseñado que esto es cada vez estamos viendo esto cada vez más cerca. Con lo que tú profetizaste, Dios, en la Biblia, con lo que estamos viendo, estos gobiernos religiosos que vienen, estos hombres que predican cosas similares que la Biblia, pero que ahora los conocemos y que esto nada tiene que ver con Dios. Dice, ¿quién será aquel que anuncie lo por venir? Desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no había sido hecho, y que mi consejo permanecerá y hará todo como yo lo quiero. Solamente es Dios. Dice la Biblia, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nadie. Se pueden decir dioses, se pueden llamar Mahoma, se pueden llamar superhombres, se pueden llamar como tú los llames o tú los creas. Solamente hay un Dios. Y está descrito todo lo que necesitas saber, está escrito en esta Biblia. No hay otro Dios. ¿Quién como tú, Dios?
que sabes lo pasado y sabes el futuro. Si alguno entre nosotros quiere hacer esa decisión de seguir a Jesús, así con tu rostro agachado, si tú ya te cansaste de la vida que llevas, si ya te cansó el pecado, si estás fastidiado y no hayas qué hacer, aquí hay una solución. Se llama la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo te va a limpiar de todo pecado, de toda culpa. Te va a quitar el pecado. Te va a quitar el poder del pecado. Solamente que te hinques a Dios y le digas: Señor, no puedo, ayúdame, te necesito, Dios, en este momento. Sopórtame, Dios, perdóname por todos mis pecados. No quiero salir de este lugar como llegué. No quiero salir siendo ese mismo pecador, tener una vida doble. Estoy cansado, Dios, de luchar contigo. Perdóname. Límpiame con tu sangre, Jesús. Límpiame con tu hermosa sangre, que me va a limpiar de todo pecado, me va a quitar la angustia y la desesperación, Dios. Quiero recibirte, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Quiero que tú hagas la obra en mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén.